Bien, bienvenidos a la segunda sesión del Súmate de este semestre. Esta vez tenemos el placer de que el doctor Sánchez Bringas nos acompañe. Él es uno de los pocos investigadores que tienen nivel 3 en el SNI del Departamento de Matemáticas. Entonces es un investigador de reconocida trayectoria. Entonces para David y para mí, que somos ahora los organizadores del Súmate, es particularmente gratificante, ¿no? que la gente que tiene una trayectoria amplia acepte venir a divulgar parte de lo que ha estado haciendo últimamente en el Súmate, y esperemos que todos podamos aprender algo. Entonces, cedo la palabra. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Más que aprender, quisiera pues que lo disfrutemos. O sea, voy a hacer una presentación por demás sencilla, trataré de poner pocas fórmulas a pesar de que hay 2 o 3 especialistas, pero para darle un poco el sentido atractivo del asunto. Se trata de disfrutar un poco una presentación que involucra cuestiones de geometría y de ecuaciones diferenciales. Trata de poner pocas ecuaciones diferenciales y más geometría, más imágenes. Entonces empezamos señalando que cuando consideramos una superficie inmersa o que vive en el espacio de dimensión 3 y estudiamos geometría riemanniana, geometría diferencial, nos interesan 3 tipos de líneas que se definen en la superficie, que vienen asociadas a la geometría diferencial, a la geometría riemanniana de la superficie. Son 3 tipos de líneas, unas que son de tipo intrínseco, son las líneas geodésicas o curvas geodésicas. Las líneas de curvatura. Y las líneas asintóticas. En este caso, sabemos que estas son definidas de manera intrínseca, es decir, únicamente con la primera forma fundamental, y estas son de carácter extrínseco. Que quiere decir que vienen definidas con la primera y segunda forma fundamental, y para los no especialistas simplemente quiere decir que estas dependen solo de la métrica, no importa que vivan en R3, simplemente si tienen una métrica en donde viven abstractos se pueden definir, y estas no, aquí sí importa cómo entran o cómo viven en R3, dependen del medio ambiente. Entonces, bueno, aquí este tema es sobre el que voy a hablar, y todo esto viene de la geometría. Entonces, para entender esto de las líneas de curvatura y de líneas asintóticas, hay una noción geométrica muy elemental, muy sencilla, que dice lo siguiente, fíjense, tenemos que entender qué es la curvatura normal de la superficie en una dirección tangencial dada, ¿sí? Tomamos un punto P, tomamos un vector tangente B, unitario si quieren, tangente a la superficie que pasa por el punto. Ya estamos distinguiendo en el punto una dirección específica. Consideramos la dirección normal a la superficie, el vector normal, y consideramos el plano que generan este vector tangente y este vector normal. ¿Ok? Ese es un plano en R3. Y su intersección con la superficie define lo que se conoce como una sección normal. Es una curva que es tangente al vector B, que vive en la superficie, que es la intersección de ese plano, y esta curva se llama sección normal. Esta curva en el espacio se dobla y en el punto P tiene una curvatura, se dobla en el espacio con una curvatura. Esta curvatura representa no otra cosa sino que, si consideramos aquí, podemos decir el vector tangente de la curva como una curva en el espacio pensada en R3, ¿no? Tiene su vector normal, que en este caso, por ser plana, es paralelo al vector normal a la superficie. Entonces, ¿qué es la curvatura normal? La curvatura normal en la dirección B es precisamente la norma o la longitud de la curvatura de la curva esta, vamos a decir sigma, como curva en el espacio. ¿Ok? Eso se conoce. Entonces, de alguna forma lo que está diciendo este concepto, si quieren de manera intuitiva, es que tú te paras en el punto de la superficie y puedes coger cualquier dirección, intersectas con una curva, y como se dobla la curva, es la curvatura de la curva en el espacio, y este valor, la proyección sobre el vector normal, define a la curvatura normal.
Esto se conoce como el valor de la segunda forma fundamental evaluada en el vector B. Que para nuestros fines es importante nada más entender eso, qué es lo que está representando. Está representando cómo se dobla la superficie en las distintas direcciones a partir del punto. Punto fijo, dirección varía, y hay un número que mide cómo se dobla la superficie que se da a partir de esta intersección de la curvatura de esta curva. ¿Ok? En este sentido, aquí usamos, naturalmente puede uno pensar como las direcciones se mueven en un círculo unitario, en el máximo y el mínimo de estos valores de la curvatura normal, máximo y mínimo con respecto a la dirección, y mínimo de estos valores. O sea, tú fijas el punto y entonces está la dirección donde más se dobla la curvatura y donde menos se dobla. Es máximo y mínimo. Y estos permiten, cuando son distintos, distinguir dos direcciones que por motivos algebraicos son ortogonales, que son las direcciones que se llaman direcciones principales. Los valores extremos, direcciones principales. Cuando coinciden estos valores, porque puede ocurrir que coincidan, entonces en cualquier dirección la superficie se dobla de la misma manera, y en ese caso se llama punto umbílico. Si las direcciones principales, la curvatura máxima coincide con la curvatura mínima, si coinciden en el punto, todas las direcciones coinciden con esa, porque el máximo coincide con el mínimo y por tanto se tiene un punto umbílico. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es nuestro juego? En una superficie en R3, una superficie en R3 tienes un punto y dos direcciones perpendiculares. Resulta ser perpendiculares porque esta es una forma cuadrática y tiene su operador autoadjunto, que es un poquito de álgebra, no simétrico, y sus vectores propios corresponden a los valores extremos de esas curvaturas principales. Pero si quieren, es un poco técnico y nos quedamos con esa idea. En cada punto, dos direcciones perpendiculares, en las cuales, si son diferentes estos valores propios, que son la curvatura máxima y mínima, indican para dónde se dobla más y para dónde se dobla menos, en todo punto. Habrá puntos donde coinciden y entonces ahí todas las direcciones se doblan en la misma dirección. Entonces, ese es el juego que uno tiene y que uno quiere estudiar en este caso. ¿Qué ocurre cuando la curvatura se anula? Cuando la curvatura normal se anula con respecto a una dirección, se define como una dirección asintótica. En este caso, estamos aquí con la curvatura normal en la dirección B igual a 0. Es este caso. Entonces, así se distingue. En este caso vamos a tener en un punto donde se anula la curvatura normal, que es en cierta forma intuitivamente pensar que tiene un orden de contacto como si fuera una recta. Esas son las direcciones asintóticas, y las direcciones de curvatura pues son en ese mismo punto pues las que corresponden a donde se dobla más y donde se dobla menos. ¿Ok? Esos son los juegos con los que uno trabaja y lo que uno necesita nada más. Finalmente, todo este lenguaje se puede establecer en términos de la segunda forma fundamental y del operador autoadjunto asociado a ella, que en este caso es la diferencial de la aplicación de Gauss. ¿Qué quiere decir eso? Todo este lenguaje se puede poner de esta manera. Puedes utilizar la aplicación de Gauss, que es una aplicación, una función que va de la superficie en R3 a la esfera en R3, y lo único que hace es que asocia a cada vector normal n de la superficie, pues la traslación, el paralelo sobre la esfera, y de esta manera esto se llama la aplicación de Gauss. Y de esta manera uno estudia la razón de cambio de cómo entra la superficie, cómo se dobla cuando utiliza la derivada de esta aplicación. La razón de cambio de la aplicación de Gauss. Y que por motivos específicos, dado que estos vectores son perpendiculares y su plano tangente, por tanto, también son paralelos, porque tiene el mismo vector perpendicular, se puede ver este operador que actúa sobre el espacio tangente sobre sí mismo. Es una identificación. Entonces, lo importante de esto es que tenemos álgebra. Y entonces tenemos la segunda forma fundamental, es una forma cuadrática, y tienes tu operador autoadjunto, que es la derivada de la aplicación de Gauss. Entonces, formas cuadráticas, operadores autoadjuntos, y se construye toda esta teoría, ¿sí? Los vectores propios, o sea, las direcciones principales son vectores propios del operador autoadjunto. Escribir esto en ecuaciones resulta bastante sencillo. Y uno escribe, usando álgebra lineal simplemente, la ecuación que de ser vector propio. Entonces tomas el operador autoadjunto, pones el vector b y quieres saber cuándo esto es igual a lambda b.
es decir, cuando la dirección es una dirección propia del operador autoadjunto. En este caso, escribes la ecuación diferencial, utilizas la primera forma fundamental y la segunda forma fundamental, pones las fórmulas específicas y puedes describir esta ecuación diferencial como una forma cuadrática. ¿Ok? ¿Cómo? La voy a poner rápidamente, nada más para que dé una idea. La voy a escribir en un lenguaje que simplifica. Pones du cuadrada, du db cuadrada, y aquí pones los coeficientes de la primera forma fundamental y los de la segunda forma fundamental. Esto es un determinante y lo igualas a 0. Aquí esta descripción se hace en una carta coordenada de la superficie. O sea, tomas la superficie M, escribes una carta en coordenadas a la superficie para acá, y esto es phi, que depende de u y b. Y entonces, cuando escribes todo esto en coordenadas, puedes expresar la forma de medir, la primera forma fundamental en esta carta coordenada con estos coeficientes, que dependen en los parámetros u y b, y la segunda forma fundamental, que es una forma cuadrática, en estos otros. No me quiero meter en detalles técnicos, quiero que nada más quedemos con esa idea. Y fíjense que lo importante es que esta ecuación la escribo de esta manera, es como un determinante. Por ejemplo, el primer sumando que corresponde a este sería, por decir algo, poner fg menos gf por du cuadrada más, y así, ¿no? Igual 0. Entonces, usando las expresiones locales de la carta coordenada de una superficie, utilizando la propiedad de que las direcciones principales, las direcciones de curvatura principal son vectores propios, escribiendo esta ecuación diferencial, con esto nos queda una ecuación diferencial cuadrática y podemos hacer ecuaciones diferenciales para distinguir las direcciones y los puntos umbílicos. No quiero más, no quiero que sepan más, nada más que queden con esta idea en la cabeza. Entonces aquí entramos al siguiente punto. Vamos a ver unas imágenes. Entonces aquí, pues el primer asunto es estudiar desde el punto de vista global este problema. Hay problemas de tipo local y problemas de tipo global. De tipo local son las singularidades o puntos umbílicos, su comportamiento local. De tipo global es cómo son estas curvas en superficies en R3. Tú das la superficie y cuál es el comportamiento, cómo las ve uno. Entonces, sin duda es un problema asociado a la teoría clásica de ecuaciones diferenciales geométricas. Y bueno, pues ejemplos de esto. Pues más que hablar mucho, pues imagínense, aquí está el toro doble, que ustedes conocen y han visto en el libro de Spivak. Y allí vemos que todo punto en el toro doble tiene las dos direcciones. Uno puede imaginar, son los meridianos y los paralelos. Esas son las direcciones perpendiculares que en todo punto puedes encontrar. En este caso no hay puntos umbílicos, es una formulación muy bonita y muy sencilla y bastante trivial, se calcula de manera muy sencilla. Otro ejemplito, y este es un poco más delicado, son las líneas de curvatura del elipsoide de Monge. Monge vivió en el siglo XIX y entonces hizo el trabajo de calcular las líneas de curvatura en los casos que no son triviales, ¿no? Y uno de ellos es estudiar la esfera. Fíjense que la esfera, cuando entra rígida en R3, todos son puntos umbílicos, porque donde te pares, para cualquier dirección que toques es lo mismo, son círculos máximos. Entonces es trivial, pero el elipsoide no. Si tú lo deformas, ahí vas a encontrar direcciones de curvas que sí representan el asunto, y de hecho es muy interesante el fenómeno porque Monge lo estudia y encuentra este tipo de expresión. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense qué bonito está la expresión. Hay solo 4 umbílicos. Son los puntos que están arriba, 2 y 2 abajo. Todos los demás son las curvas, el juego de curvas que se intersectan perpendicularmente de acuerdo a lo que platiqué intuitivamente aquí. Entonces ya no tenemos una superficie que es totalmente umbílica, sí hay foliaciones, sí hay curvas y son de tipo interesante porque tienen singularidades. La descripción analítica de esto como matemáticos, bueno, pues ahora juega uno con eso y eso ya era muy conocido, la metes en la computadora y modela, pero la prueba analítica de que esto es así, ¿sí? Es una prueba que requiere cierta técnica delicada, ¿no? En particular lo que hizo... el elipsoide de Monge, que realmente Darboux fue quien también calculó esto, fue con un sistema triplemente ortogonal de cuádricas, entendiendo que son intersecciones, esas líneas de curvatura de cuádricas que están en el espacio. Bueno, aquí el punto nada más es entender este dibujo, ¿no? Como les decía, pues digamos Monge en el siglo XIX, y esto apareció en el Journal de l'École Polytechnique, en 1796, o sea, es todavía del 18, y aparece el trabajo ¿no? Y es donde se presenta en su versión más antigua, ¿no? Más
esta descripción. Aquí lo que se está buscando somos matemáticos, lo que se está buscando no es una aproximación, es una descripción analítica de las foliaciones. Un detalle es que los puntos umbilicos, los puntos que estaban ahí, tienen un comportamiento particular, especial, y bueno, fueron clasificados por Darboux, y de hecho quien concluyó la clasificación de estos puntos en el caso genérico fue Jorge Sotomayor y Carlos Gutiérrez. ¿Qué quiere decir el caso genérico? Quiere decir intuitivamente que son la mayoría del tipo de puntos que pueden aparecer de manera aislada en una superficie inmersa en R3. Entonces, observen esos tres modelos. En el primero, pues los nombres se los puso inglés, ¿no? Bruce. Pero bueno, son solo nombres, parece un limón, pues ahí está en este caso viene en el punto umbilico, está en el centro, y las líneas punteadas son las ortogonales, las líneas continuas son el juego de líneas de curvatura máxima, por ejemplo, y las punteadas de curvatura mínima. El otro tiene dos separatrices, fíjense que aquí, esta es una separatriz, es la línea que llega al punto umbilico. En este caso hay dos separatrices que dividen el comportamiento, como pueden ver en la parte, vemos aquí no se ve muy bien la línea continua, pero veamos la punteada, hay una parte que es como que se va doblando como una flecha que entra y la otra que va como convergiendo. Hay dos separatrices y esta última, la estrella, tiene tres separatrices. Entonces son las genéricas. ¿Qué quiere decir eso? Desde el punto de vista intuitivo es que si ustedes metieran en una bolsa todas las singularidades de puntos umbilicos que pudieran encontrar, meten la mano y sacan siempre una de estas. Son la mayoría. ¿Ok? Muy bien, ese es el caso local. En el caso de la elipsoide de Monge, son los cuatro umbilicos del primer tipo, ¿verdad? Si recuerdan, ¿no? A ver, aquí nomás para no... Ahí está. Es el primer tipo, ¿sí? El tipo limón. ¿Ok? Solo tiene una separatriz y da la vuelta. Ok, bueno, entonces vamos apurándonos, ¿no? Entonces, esta es la situación local. Y entonces, este problema, fíjense, este problema del siglo XIX se termina de resolver, bueno, desde el XVIII. Y el problema es qué podemos decir acerca de la descripción local de líneas de curvatura de superficies orientables de género mayor. Para los que no sepan mucho de superficies, no importa, de las superficies, ¿no? Las superficies con género mayor que 1, ¿sí? De género mayor que 1. ¿Qué quiere decir el género? La esfera o el elipsoide no tiene género, no tiene agujeros. El toro tiene un agujero y lo natural es qué pasa si tiene 2, 3 o 4 agujeros. Un teorema topológico prueba que las superficies están clasificadas, orientables, en términos del número de agujeros. Entonces, Monge estudió y dio ese primer modelo y no se había podido dar el segundo modelo. O sea, pasaron muchos tiempos para llegar a entender la descripción global del segundo modelo. Cuando digo esto estoy hablando de analítica, matemáticos, no aproximaciones numéricas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se tardó tanto tiempo uno en encontrar esto? Uno se tardó tanto tiempo en encontrar esto, porque si uno abre el libro de Griffiths y estudia el toro doble, que es el caso más sencillo, dice, pues ¿para qué tantos agujeros? El toro doble, no el pretzel, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces dice, vamos a trabajar con él, y cuando empieza a entender qué es lo que está pasando, pues es un laberinto. Es complicada su expresión algebraica. Por cierto, hay un error, y lo dejo a propósito, en la expresión, está en el libro de Griffiths, de básico de geometría analítica, y hay un pequeño error en la ecuación, y te voy a mostrar la ecuación verdadera de esto. Pero para que ustedes vean el encaje que puede haber en R3. ¿Qué quiere decir eso? Este es el toro doble, tiene dos agujeros que vive en R3. ¿Ok? Entonces vamos a ver una modelación rápidamente de esto. Entonces, aquí, del toro doble en este caso, para que la vean qué bonita, esta me la hizo un amigo, Juan Monterde, un amigo de España con quien trabajo otras cosas, pero es experto en estas cosas. Es el toro doble. ¿Cómo generas el toro doble? El toro doble lo generas con dos toros intersectándolos y chocándolos, haciendo unas ecuaciones en matemática. Entonces, miren, ahí está el parámetro. Arrancamos dos toros que son ajenos y nos vamos a mover con esto y entonces vamos a generar el toro doble. Ya se juntó, ¿vieron? Ya se juntó. ¿Ok? Entonces el toro doble es tomar dos toros y pegarlos, hacerlos tangentes y luego cruzarlos, ¿no? Atravesarlos y obtenemos esta figura. Aquí lo que es interesante, obviamente, además de la figura que estamos viendo,
que se obtiene de esa manera es que las ecuaciones mismas nos van a poder indicar el grado de dificultad o el problema en sí. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen esta modelación, o sea, lo hacen así, ¿verdad? Fíjense, esta es la ecuación, ¿ve? ¿Qué grado tiene esa ecuación? Tiene grado 8. Ajá. ¿Cómo vemos el grado de la ecuación? Tiene grado 8 porque este es 2 por este 2 de z que se multiplica con otros te da 4 y otro de grado 4 te da grado 8. Okay. ¿Está claro? ¿Sí? Es el producto de dos polinomios de grado 4. Entonces, ¿qué pasa? Está cañón porque si tú quieres trabajar líneas de curvatura y líneas asintóticas y demás, para encontrar la ecuación diferencial hay que derivar y tomar productos. Y se te dispara. Imposible. Por este camino no se puede. Hasta donde yo sé, los intentos que hicieron pues no daban manera de expresar las ecuaciones y por tanto no podemos analizarlas. Ahí estuvimos atorados mucho tiempo. Claro que modelaciones computacionales sí las hay, pero no esto. Bueno, cierro aquí. ¿Está claro entonces? ¿No? ¿Dudas? Todo bien. Save. Ok, espero poder regresar a mi modelo, que era este, ¿verdad? Muy bien, entonces ese es el problema. Es de grado 8 y tenemos esta bronca. Entonces, problema, ok. Pues yo me lo puse hace 10 años, este problema, estaba en un sabático en Francia, en Lille, y estaba pensando cómo atacar este problema. ¿Qué quiere decir atacar el problema? Resolver la descripción global de las líneas de curvatura, líneas asintóticas del toro doble en R3. Entonces, aquí, al mismo tiempo que estaba haciendo, estaba leyendo un poco de mitología, vivía solo ahí, estaba un semestre, y entonces me encontré con Teseo, coincidió. Con Teseo y el Minotauro. Déjenme poner esto aquí, así, porque lo estoy haciendo mal. Okay. Entonces, Teseo y el Minotauro es un mito. El mito dice lo siguiente. Egeo, el padre de Teseo, era gobernador, era rey de Atenas. Y entonces, en una batalla, mata al hijo de Minos, el rey de Creta. ¿Okay? Y entonces, de regreso, los cretenses atacan y vencen a los atenienses y les imponen un castigo terrible. Cada año tenían que entregar 14 jóvenes de la nobleza, 7 hombres y 7 mujeres, para que el Minotauro, que vivía en Creta, se los devorara. Vivía en el laberinto, se los devorara. Y eso hacían. Teseo era hijo de Egeo y se cansó de eso y dice, bueno, yo voy, en uno de los años. Va, presenta, convence al papá que no quería y llega. La idea era que iba a matar al Minotauro. Al llegar, Minos lo revisa en la corte y encuentra que pues, sí cumple los requisitos de ser joven, de ser noble y que lo van a devorar. Y entonces resulta que estaba presente Ariadna, la hija del Minos, y se enamora de Teseo al momento, ¿no? Ese amor de primera vista, y entonces decide ayudarlo. Y entonces había 3 problemas que resolver. 1, había que entrar al laberinto. 2, había que matar al Minotauro, y 3, había que salir. Entonces, aún matándolo, salir está cañón y entrar está cañón. Entonces, Ariadna le regala un ovillo con hilo de oro. Y al entrar va jalando el ovillo, entra, mata al Minotauro y puede salir, regresar y salvarse. Ese es el mito. Bueno, yo estaba haciendo eso, yo estaba trabajando con el Vitoro, ¿no? Y entonces yo estaba en un laberinto, ¿no? Entonces dije, ¿el laberinto dónde está? El Vitoro está aquí. Yo soy ecologista, no voy a matar a nadie, pero sí quiero entender sus líneas de curvatura y sus dificultades. Entonces había que resolver el problema del laberinto. El laberinto es R3, no se puede entrar. Entonces ahí ocurrió algo. Bueno, es Teseo, ¿no? Con el Minotauro, ¿no? Es un mosaico romano. Entonces ahí ocurrió algo que parece que sí nos funcionó, que sí propuse pensar el problema en R4, en la esfera S3. Y a ver si se podía resolver. Entonces el problema en R3, súper cañón, no sale por el grado de dificultad del polinomio. Y entonces, sin embargo, hay modelos que se pueden proponer en otros espacios. Y en la esfera S3, ahí se conocen. Entonces, fíjense que después de trabajar un rato me topé con un trabajo de PPCA, de donde estudiaba este tipo de cosas a partir de la fibración de Milnor, no importa, es algo técnico, pero que podía realizar superficies de género alto en la esfera. Él apareció por otras razones, no tenía nada que ver, entonces yo me puse a pensar a ver si era posible estudiar en ese contexto las cosas.
Dos situaciones me llevaron a pensar eso. Lawson había hecho un estudio aparte similar sobre realización de superficies de género alto en la esfera. Sin embargo, le resultaron de tipo mínimo, lo que quiere decir tenía foliaciones triviales. No servía. Pero estas, afortunadamente, no fueron así. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo. Por supuesto, hay modelos de otro orden y aquí está. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense. Tenemos el modelo. La ecuación de abajo es la ecuación de la esfera en R4. ¿De acuerdo? Cuando haces igual a 0 el valor. Despejas y haces igual a 0. La ecuación de arriba es una ecuación de tipo polinomial de grado pues, bajo. ¿Ya vieron? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se puede evitar el laberinto de R3? Porque cuando entras en codimensión mayor disminuyes el grado. Pierdes complicación en el sentido de que es una intersección. Entonces hay dos ecuaciones en vez de una, pero disminuyes el grado y ahí es donde dije, ahí está, vamos a ver si sale. ¿Por qué? Porque el grado es menor y puedo formular las ecuaciones como conviene. Esa es una de las cosas. La otra maravillosa es que esta presentación tiene una riqueza de isometrías, de simetrías, perdón. Y entonces la expresión de todas las cosas se pueden simplificar gracias a las simetrías que tiene la intersección de esto. Voy a decir la intersección de este tipo. ¿Cuál sería la idea, nada más? ¿Cuál sería la idea de esta cuestión más general? ¿No? Entonces, déjenme poner la idea en general, ¿no? Por supuesto, este ya es un ejemplo que me permite resolver el asunto, pero la idea general sería, bueno, nos permite, este trabajo, por supuesto, fue en colaboración con Vinicio, el profesor de aquí de la facultad, Gómez Gutiérrez, y con María García Monera de España, de la Universidad de España. Yo lo empecé y tiene 10 años, lo cerraba, luego invité primero a María y resolví unas cosas que ya voy a mencionar, y finalmente invito a Vinicio y me ayuda y probamos, bueno, de hecho él prueba una parte que faltaba para completar el resultado. Ya lo tenemos completo. Entonces, bueno, la idea de esto era la siguiente, o sea, estudiar, salirse del laberinto, dejar R3, entrar R4 y entender el problema con la intersección. ¿La intersección de qué? Imaginemos que puedo dibujar aquí R4, claro que no es esto, ¿no? Esto es R3. Consideramos aquí la esfera y entonces consideramos aquí una curva que es la polinomial, que es esta de arriba, la F, ¿sí? Con singularidad aislada, por eso ahí es donde aparece lo de la fibra de Milnor, pero no importa, nosotros lo podemos ver aquí como una curva, recordamos las dimensiones, estas son dos polinomios ahí metidos en R4 y vamos a hacer la intersección, ¿no? O sea, vamos a tener la esfera y luego intersectamos con este otro, y lo que vamos a obtener en esta intersección, digamos, estoy simulando nada más, esto es un toro doble, ¿no? Lo que sería la intersección de esas ecuaciones, ¿no? ¿Cómo vemos esto? Fíjense bien, son ecuaciones, cada una tiene codimensión 1, la suma de las codimensiones es 2 porque la intersección es transversal, por tanto su intersección es una superficie, y eso yo no lo hice, eso aparece ya, se conoce, esta realización está publicada, y aparecen este tipo de superficies. Entonces, el problema que yo estaba proponiendo y que hemos estado estudiando es estudiar líneas de curvatura en general de ese tipo, y ahora se pueden calcular. Entonces, había que formular, además del espacio global, una propuesta distinta de una ecuación diferencial que rescatara las líneas de curvatura. Ahora ustedes me pueden decir, ok, mi estimado, pero ¿cómo estás hablándome de que queríamos el toro doble en R3, pero ahora estás trabajando en la esfera en R4? El camino natural, lo voy a mencionar en un momento, va a ser que usa la inversa de la proyección estereográfica, que va a meter las líneas de curvatura, el toro a R3. Las líneas de curvatura asociadas al normal aquí van a pasar a las líneas de curvatura en R3, y entonces vamos a resolver lo que Darboux quizás quiso hacer algún día, ¿no? O por lo menos lo que naturalmente estaba planteado. Entonces, este es el estudio que se está haciendo. Transversal, una esfera de radio suficientemente pequeño, como aquí lo habla. Si el radio en este caso es 1 entre raíz de 10, con eso ya es suficiente, algo más chiquito tiene uno lo que quiere, y formulación del problema en este contexto. Muy bien, pues entonces ahí estamos. Entonces el toro doble, estas son sus simetrías, miren, están padrísimas. O sea, el grupo generado por esos tres, estas tres matrices son del medio ambiente, preserva líneas de curvatura, preserva líneas asintóticas. El grupo generado por esas tres simetrías actúa en el toro, y eso nos permite definir regiones fundamentales y simplificar el problema. ¿Ok? Esa es una de las cosas.
trabajar el problema de manera local. Aquí los ángulos, fíjense, las de arriba simplemente son ciertas proyecciones, ¿no? Que tienes así, las pueden ver ahí. Son unas reflexiones, súper fácil, porque es polinomial de grado suficientemente conveniente. Y las otras son rotaciones de grado 120. Y con eso genera las simetrías de este toro. Entonces, podemos descomponerlo y podemos llevar regiones fundamentales, cartas coordenadas convenientes para eso. ¿Qué quiere decir eso? Pues escribiendo en cartas coordenadas esas ecuaciones, uno trabaja un poquito y llegas a una parametrización específica. Son 4 cartas coordenadas con esta parametrización específica de regiones del siguiente tipo, descritas de esa manera. Entonces, vamos a ver las proyecciones del toro sobre eso y las vamos a parametrizar con U y B. Esa va a ser nuestra carta coordenada, que dependen de U y B. Como funciona altura, las vamos a meter arriba y entonces tenemos al toro parametrizado de esa manera. Estos 4 regiones, esta es una maravilla porque funcionan porque hay ese grupo de simetrías actuando, ¿ok? Y de hecho, fíjense el dibujito. Este dibujito lo hizo muy bonito Vinicio y simplificó un poco esta idea, porque ya la veníamos jalando, pero la puso súper clara porque él es experto en eso. Entonces, fíjense qué padre. Estamos hablando de las regiones, son 4 hexágonos. Aquí es uno nada más para explicar el caso. Las curvas rojas son las curvas x igual a 0 proyectadas en el plano V. Las curvas azules son las curvas y igual a 0 proyectadas en el plano V. Y esas salen de descomponer, de obtener las 2 ecuaciones, despejarlas y obtener esas curvas. ¿Ok? Fíjense que esas 3 líneas van a resultar ser 3 separatrices, las flechas. La región A, B y C son las regiones que tú puedes rotar, pum, con 120 grados y vas allá. Entonces ahí tenemos el control del toro con esa región. ¿Cuál es la región fundamental que podemos describir? Es, por ejemplo, la región A. Con esa región, si tú controlas ahí todo, ya tienes todo, porque todo se empuja con simetrías. ¿Ok? Entonces es otra de las grandes ventajas que no tienes en el laberinto de dimensión 3 que podía haber pensado los geómetras más clásicos, ¿no? Del asunto, cómo hacerle, ¿no? En 3 no tienes esa riqueza. Pues la suma de estos 2 elementos nos permitió avanzar y obtener esto. Ahora, fíjense, unas palabras sobre líneas de curvatura en R4. ¿Qué pasa en R4? Este objeto en este momento es la intersección, es un toro doble en R4. ¿Ok? Todavía no es en R3, pero es en R4. Y entonces ahí había que formular adecuadamente las líneas de curvatura. ¿Sí? ¿Qué son las líneas de curvatura en R4? Como les comentaba, en R3 está muy fácil porque tienes la aplicación de Gauss, que define una aplicación de la superficie a la esfera de manera única con su normal. En R4 no tienes eso, porque en R4 lo que tú tienes, la codimensión es 2, y entonces, ¿qué quiere decir? Que en cada punto tiene su plano tangente, pero su plano normal tiene dimensión 2. Eso quiere decir que no tienes definido una aplicación a este 3 de manera natural. Entonces, yo tengo mucho tiempo, bueno, con Matías también algunas cosas hicimos, que si tú escogías un vector normal asociado aquí, a cada punto ya escogiendo un vector normal, puedes trabajar con un operador que te permite construir líneas de curvatura con respecto a la aplicación cuadrática en la dirección normal. ¿Eso cómo se hace? Simplemente haciendo un paralelismo de lo que hicimos en R3 y considerar la segunda forma fundamental, que es una aplicación en este caso que en el punto va del plano tangente a la superficie, al plano normal, a la superficie. Este es vector valuada porque tiene dimensión 2 en el caso de que viva la superficie en R4 por la codimensión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En particular, por ejemplo, fíjense, si toman las direcciones tangentes de norma 1, pues aquí lo que van en realidad lo que obtienen es una elipse, no como en el caso de superficie en R3, que era un intervalo. Entonces, tiene esta situación, pero si tú escoges en el normal un vector, un U, entonces, escogiendo ese vector nu ya puedes tener una aplicación cuadrática como conviene. Como si fuera en R3. ¿Qué quiere decir eso? Escoger un vector nu, vas a considerar ahora, esta es una forma vector valuada. Yo quiero una forma real valuada para utilizar el teorema de álgebra que te dice que si tú tienes una forma cuadrática con valores en R, tienes asociado de manera natural un operador autoadjunto, que en el caso clásico es la diferencial de la aplicación de Gauss. Entonces aquí necesito esto, ¿y cuál va a ser? La forma cuadrática es el producto punto por... Tiene valores en R porque ya está haciendo producto punto.
Esta es una forma cuadrática simétrica con las propiedades que queremos y en abstracto tiene asociada un operador autoadjunto que juega el papel del operador de Gauss, de la diferencial de la aplicación de Gauss en R3. Este operador autoadjunto se llama, se denota, es conocido como el shape operator. Y el shape operator tiene la interpretación geométrica de que corresponde a la proyección tangencial de la derivada covariante del medio ambiente del vector n. Voy a decirlo en pocas palabras, ¿no? Pero ahí les va más bien intuitivo, ¿no? Tomas la derivada covariante del medio ambiente, tomas el campo vectorial, un campo que extienda este vector, y tomas su derivada con respecto al campo tangente x. X está en TPM. ¿Ok? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás navegando y estás viendo la razón de cambio de la proyección del mástil sobre el mar. ¿Ok? La derivada del mástil sobre el mar. Estás derivando el vector normal en la dirección normal, ese es el mástil, y estás escogiendo una dirección en la que va el barco. Derivas y proyectas. Estás viendo aquí la sombra, ¿no? Es lo que es. Esto es el operador de forma, la proyección tangencial, perdón. Lo dije, pero no lo escribí. La proyección tangencial de eso. Este es el operador asociado que juega el papel de la diferencial de la aplicación de Gauss en el caso de superficies en R3. ¿Ok? Bueno, entonces este operador es la forma cuadrática, este operador es simétrico y tiene entonces valores propios y vectores propios como en el otro caso. Nada más que aquí le vamos a llamar nu curvaturas principales porque dependen del normal. Eso lo tienes para cada vector normal asociado. Entonces tienes las nu curvaturas principales, K nu 1 máxima y K nu mínima. Y modelos de esto, bueno, yo tengo mucho tiempo estudiando, yo empecé a estudiar eso hace muchos años, Ana Irene Ramírez tenemos un trabajo y luego he publicado cosas con eso, Matías también trabajó conmigo en eso y tenemos resultados sobre el asunto, entonces bueno, pues es algo conocido, era algo que yo podía explotar en este contexto, por eso lo menciono. Entonces ya está, entonces resulta que hay un teorema que luego se puede probar, que es el que nos permite conectar esta situación con la inicial, que era estudiar las líneas de curvatura en R3. Entonces, pero antes de decir el teorema, nada más quiero mencionar una cosa, que para este trabajo era importante, ya, a pesar de que le bajamos el grado, que está medio cañón, pero se lo bajamos fuerte de esta manera, definir estas ecuaciones. Había una forma de simplificar las cosas y bueno, la escribí, la pensé, la hice, es escribir esta ecuación en forma implícita. Entonces simplificaba y entonces ya no tenías que trabajar con tanta cosa. Entonces el resultado es ese, ¿no? Lo voy a poner ahí más para que lo vean, nada más simple y sencillamente. Fíjense, si usted da una superficie en R4, esa es la derivada covariante en R4 del normal, es lo que estoy diciendo aquí. El shape operator es la proyección, pero la derivada en general es esa. Entonces, una caracterización bastante sencilla, no es que sea tan complicada, es ingeniosa nada más, es que si tú tienes una superficie inmersa y tienes un marco normal que es ortogonal, y consideras, en ese caso, escoges al vector unitario de uno de ellos, entonces puedes expresar la ecuación diferencial de manera implícita, de una manera padrísima, porque es muy sencilla. ¿Ok? Este es un trivector. Los trivectores en R4 tienen sentido y definen realmente una dirección, es un vector, hay una identificación con ello. Entonces, esto caracteriza esas direcciones. Pero está padre, porque esta caracterización, fíjense, no está usando... en cierta forma no usa la segunda forma fundamental de una manera sencilla, porque es la diferencial de nu, y simplifica mucho las expresiones que van apareciendo. En particular, en este caso, este trabajo pues ya da frutos. Cuando calculas, puedes expresar, si tú tienes un marco tangente del fibrado tangente de la superficie, puedes expresarla con una ecuación de este tipo. Entonces, ¿quiénes son los coeficientes de esta superficie? Es una cuadrática, como la que puse hace rato, tienen esta forma, que si tú calculas, si tienes un término, pues tú dices, bueno, ¿y qué? Pero bueno, es una simplificación porque lo puedes expresar como la norma de un trivector, el producto punto de un trivector con un vector. Y en el caso este particular, dices, bueno, ¿y qué? Eso es abstracto, ¿no? En nuestro caso, ¿qué es? Ok, para el toro doble, que estamos trabajando en R4, si tú fijas en una carta coordenada y encuentras, ese es otro trabajo que hay que hacer, encuentras ese marco tangente, las ecuaciones son estas. Esos son los coeficientes de la ecuación. ¿Se acuerdan cómo estaba la ecuación? Había dicho, el primero corresponde al du cuadrada, el primer sumando, el segundo al segundo y al tercero, digamos que estamos aquí como en un caso de este tipo. Voy a poner el primero, sería poner algo así como A
du cuadrada, por decirlo de alguna manera, en coordenadas, luego b du db más c db cuadrada igual 0, donde a, b y c, las ecuaciones, los coeficientes de la ecuación cuadrática tienen esa cara. Entonces, si ustedes ven, a pesar de que es complicado, primero es mucho más sencillo de lo que se puede uno esperar si compara con la expresión que les platiqué inicialmente de la inmersión en R3. Segundo, las simetrías nos ponen en ventaja de cosas que en R3 no salen porque salen demasiado altas. En R3 del asunto se vuelve, creo que R18, de grado 18, una cosa por el estilo. O sea, trabajar ecuaciones de grado 18, pues no. Y esto, aunque pueda atemoriza a uno al principio un poco, después ves que se simplifica por las simetrías. Bueno, este es el asunto. Entonces, por ejemplo, los umbilicos. Wow, los umbilicos, ¿dónde están? ¿No? Los nu umbilicos, hasta ahora estamos con una dirección nu, ¿ok? Una dirección nu cualquiera. En el caso la dirección nu es la del campo gradiente. Entonces, en este caso si ustedes observan, es donde se anula la ecuación diferencial cuadrática, porque en este caso tienes que todas las direcciones la cumplen. Entonces, es donde u y b son 0 al mismo tiempo. En el plano donde u y b son 0. Calculando, quedan este rollo, ¿no? Padrísimo. Estos son los umbilicos en este caso. Son las únicas soluciones. Por ejemplo, imposible encontrar eso en R3. O sea, ¿perdón? Es que la R es el radio de la esfera, ¿te acuerdas? Es la intersección del radio de la esfera con la ecuación esta 2, 3. Entonces, si tú tomas un R chiquito, por ejemplo, 1 entre 10 ya es transversal y tienes esto que vale. Esa es la R. Y eso vale para todos, fíjate, bueno, hay problemas adicionales, pero bueno, si tú haces R chiquitos se conserva la misma configuración, pero si empieza a haber otra cosa, si los haces grande, o sea, aquí hay una cantidad de problemas que se abren, bueno, es otra cosa. Entonces, ahí nada más quiero, esta idea, pues lo único que quiero expresar aquí es que queda una ecuación diferencial bastante manejable, bastante simétrica, bonita y que describe los puntos umbilicos de entrada. Ahora, hay que probar que son los únicos y para eso hay un trabajo fuerte que hay que hacer, bueno, trabajamos con bases de Grobner, o sea, un rollo, ¿no? Pero queda este asunto, ¿no? Yo le estoy platicando la parte fácil, pero evidentemente este es un problema de geometría diferencial clásica que involucra foliaciones en superficies, que involucra estudio local de singularidades, que involucra álgebra, bases de Grobner, o sea, está cañón, todo lo que está, pero bueno, a mí el enfoque, como lo dije alguna vez en Mérida, ¿no? Me parece un poco, yo podría darle cualquier enfoque, pero yo soy medio romántico y digo, ¿sabes qué? Me quedo con la geometría diferencial clásica. Entonces, una pregunta. Sí. ¿Es como decir que eliminas 2 grados de libertad? O sea, poniendo estos 2 ceros. Ajá. A ver, los dos, ¿cuáles 2 R's, perdón? Los 2 ceros en cada... Ah, sí. A ver, ahí te va. Lo que caracteriza al punto, fíjate, lo que caracteriza a los umbilicos son los ceros de estas entradas, de las funciones que son las entradas de la ecuación diferencial. Créeme por un momento, lo dije hace un momento, que estas son las entradas de esa ecuación diferencial. O sea, la que está arriba, omega 1, 1 es la primera, omega 1, 1 más omega 1, 2 más omega 2, 1 es la segunda y omega 2, 2 es la tercera. O sea, es esta y esta. Entonces, los umbilicos, ¿quiénes son? Son aquellos que son los ceros comunes de esas 3 curvas algebraicas. ¿Ok? Entonces, fíjate, ahí lo que tienes es que para que un cero común, ¿no? Para que si tú tomas b igual a 0 ya te chutaste a la primera y a la última. Pero no necesariamente a la del medio, ¿ok? Entonces, no tiene que ser. Entonces, si tú quieres umbilico, si u igual a 0, b igual a 0, entonces obtuviste el umbilico. Metes ese umbilico acá, resuelves la ecuación y te quedan sobre la superficie y te quedan esos puntos. Esos son los ceros de la ecuación diferencial de líneas de curvatura. Ahora, sobre la superficie son estos los puntos que quedan una vez que tomas eso. Entonces, es la forma como lo detectas. De nada. Cualquier pregunta, Muy bien, entonces, bueno, entonces ¿en qué nos estamos? Entonces ahí les va este teorema, que está padrísimo. Ahora este teorema lo que hace es que todo este rollo que estás trabajando, le entramos al laberinto, el laberinto es la esfera y el R4, entonces, que vale en el caso en R3, que se puede hacer. Entonces resolvemos el problema que nos planteamos a partir de lo de Darboux. Bueno, sí, regresamos al punto que dibujé hace rato, es una superficie que se obtiene como la intersección, fíjense, es súper general, súper general el rollo. Una superficie que se obtiene como la intersección transversal de 2 ecuaciones en el R4, o sea, de la esfera, S3, como lo puse hace rato, esto es S3, y la intersección transversal de la imagen inversa de un valor regular, que viene de esta manera, y aquí tenemos nuestro toro doble. Pero en general, cualquier cosa que sea de ese tipo,
¿ok? Esto sí te define entonces una superficie en S3, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, al estar en R4 tienes codimensión 2, pero resulta que las superficies en R3 son semisimples, eso se probó hace tiempo, y en realidad no tienes dos, es como si fuera R3, solo tienes una. Es decir, una dirección es la del campo radial, ¿ok? De la esfera, y la otra es la dirección normal a la superficie tangente a la esfera, dos ortogonales. La del campo radial hace que una configuración umbilical, no contribuye. Entonces, solo hay una configuración, eso lo sacamos en Carmen Romero y yo lo publicamos como un resultadito. Entonces, ¿qué hace? Que todas las superficies esféricas tienen solo una posible configuración, no importando cuál sea el normal, en R4, ¿no? Eso no es cierto en general. Tú tienes una superficie en R4 y dependerá del normal la configuración que vas teniendo, porque tienes codimensión 2, pero en la esfera no. Entonces, hacemos eso, y entonces lo que pasa es que, pues, con esta situación, tenemos que, así la imagen inversa del valor regular, lo que estoy poniendo aquí, la F es esta azul, la F es igual a 0, F igual 0 es la azul, F igual a, pues, no sé si lo puse como A o como 0. Valor regular A, ¿no? Entonces, F de X igual a A, ¿no? Valor regular igual a A, ¿no? El valor. Y bueno, entonces si tú tomas el vector unitario gradiente, pero es cualquiera, en realidad cualquier normal, entonces la inmersión definida por la imagen inversa, ahora, ¿qué es lo que haces para salir del laberinto, ¿no? O sea, o entrar, si quieres, más bien, como para entrar del laberinto, para salir ya lo sacamos, ¿no? ¿Cómo le das para entrar al laberinto? Lo metes con la inversa de la proyección estereográfica. Ya estamos en R3. Y esencialmente el teorema dice que las líneas de curvatura con respecto a cualquier normal que tienes aquí, porque solo hay un juego por ser esférica, bajan en las líneas de curvatura, pero estas sí ya son en R3. Ya le vamos a contar, entramos al laberinto y le estamos contando la curvatura al toro doble. ¿Ok? Y aquí eran las ecuaciones que puse hace rato y puedo decir cuáles son los umbilicos. Y toda la descripción completa. ¿Ok? Que es una aplicación conforme. Eso quiere decir que, entonces, si tú tomas aquí un vector, la superficie adentro y tienes el campo normal, ¿ok? Ese es perpendicular al plano tangente. La proyección estereográfica baja el plano tangente en plano tangente, porque es un difeomorfismo que manda tangentes en tangentes, y su normal lo preserva. O sea, esencialmente está mostrando, este es el argumento, estoy dando el argumento súper general, está diciendo que la superficie, como se dobla la superficie en cada punto, lo hace con respecto al normal, a cualquiera de los al normal que bajó la proyección estereográfica. O sea, la proyección estereográfica manda la superficie en R3, el plano tangente de la superficie en el plano tangente en R3. Y el plano normal a esta superficie proviene del plano normal que es tangente a la esfera, pero que es normal a la superficie. Aquí es S3, acuérdense. Entonces, eso es lo que hace. Estas líneas son las mismas. Por el teorema que les había comentado, que probé con Carmen Romero, solo hay una configuración y son las mismas. Entonces bajamos a las líneas de curvatura. O sea, entramos y le contamos. O sea, esta idea padre, ¿no? Entonces eso sale, ¿no? Ahí sale. Ahora, el problema es que con todo este rollo, y aunque las ecuaciones simplifican, pues hay que decir qué pasa exactamente. Y ahí empezamos a contar, en particular Vinicio ahí hizo una contribución interesante sobre esto. La propuesta estaba hecha, pero no terminamos de probarlo, y Vinicio retocó muy bonito el asunto. Entonces, teorema, este es el teorema, que ojalá lo esté viendo Darboux en algún lado, ¿no? El teorema. La foliación de líneas de curvatura del toro doble tiene la siguiente estructura. 1. Solo 4 umbilicos. Ya vimos que tiene 4. Hay que probar que solo tiene 4, no está tan trivial, o sea hay que trabajar ahí con que la intersección de esas curvas algebraicas solo ocurre en 4 puntos, ¿sí? Los ceros de la intersección de esas, bueno sí, la intersección de las curvas algebraicas ocurre en 4 puntos, álgebra, bases de Grobner, ahí sale un argumento. 2. Es el punto, fíjense, además esas configuraciones también tienen el comportamiento de la estrella. Si vieron los modelos que había puesto anteriormente, eran 3, el de la estrella, 3 separatrices, ¿no? Y bueno, es obvio porque por el teorema de Poincaré-Dulac.
Poincaré, ¿qué? No es Poincaré, de verdad. El del índice, ¿cómo? Ya se me olvidó. A esta altura del partido ya se olvidan mucho las cosas. Poincaré-Hopf. Entonces, lo que tienes es que este es el fenómeno. Cuando digo índice menos un medio, debe decir hay un error, es menos un medio. Hay un menos que ya lo había corregido, pero no sé qué pasó. Menos un medio, no es un medio, es menos un medio, por favor. Este es el comportamiento que tiene. Se calcula y se trabaja, para hacer esto también hay que usar unas técnicas, se toma se hace el trabajo local con la proyección sobre el tangente, se utiliza una carta específica, se calculan las líneas de curvatura locales, los polinomios separatrices, se prueba que tiene 3 separatrices principales, 3 raíces del polinomio, y entonces una propiedad que había probado Sotomayor hace tiempo se puede aplicar para probar que es de este tipo, de índice menos medio. Y esto corresponde muy bien, además uno ya lo sabía, ¿por qué? Por el teorema de Poincaré-Hopf, que te dice que el género de la superficie determina los índices de las singularidades aisladas de la foliación. El género es menos 2, entonces tienes que sumar 4 que son simétricos, o sea, tienen el mismo índice por las simetrías. Entonces 4 menos 2 son menos 4 medios, ¿no? O sea, menos un medio da 1. Bueno, no se hagan la cuenta, estoy equivocado, estoy haciendo ahí una cosa así. ¿Ok? 2 menos 4 menos 2. Ahí está, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Aquí tenemos, esta es la característica de la esfera, del toro doble, bueno, en general de cualquier superficie, cuando el género es 2, es 4. 2 menos 4 es menos 2. Y eso lo tenemos que dividir en 4, que son los 4 puntos umbilicos que aparecen, que son las únicas singularidades. Entonces tienen menos un medio, que es eso. Entonces tenemos el comportamiento local, ¿sí?, del asunto. 3 separatrices con 4 umbilicos. La otra es que fíjense que tiene una cosa maravillosa la foliación. O sea, te vas por una separatriz y con una separatriz y viajas por todos los puntos umbilicos. Aquí cuando digo separatriz completa es... Vas con una, terminas, te topas en un lugar y luego empiezas con la de mínima. Ahorita lo vamos a ver. Pero la separatriz tiene un comportamiento muy bonito, pero además es natural, porque por las simetrías de la esfera y del polinomio, ¿no? Es así como la fibración de Hopf, para los que sepan un poquito que aparece, pero con topología, ¿eh? La otra, el conjunto de separatrices, genera, este problema lo trabajamos muy duro María y yo. Le dimos un empujonzón, pero había un detalle que no salía, no terminaba de salir. Y Vinicio lo puso clarísimo. ¿Cuál era el problema? Es un problema de topología, ¿no? Tú dices que, bueno, si ya le sabes todo esto, vamos a describirle bien a Darboux el problema, ¿no? Darboux no habló de eso porque no había topología en el de esfera, no tiene topología. Pero nosotros sí, ¿no? Lo natural es el problema. Es decir, ¿cuál es la topología? ¿Qué relación tiene la topología con las curvaturas principales? Entonces encontramos que el conjunto de separatrices genera la homología del toro doble. ¿Ok? Ahorita muestro un dibujito. Un segundo, ya acabo, nada más es esto y concluyo lo siguiente. El complemento de la cerradura de las separatrices, o sea, si tú tomas las separatrices estas que se van a juntar, ahorita muestro un dibujo, su complemento son S1, círculos cerrados, como en el caso del elipsoide de Monch. ¿Ok? Está padrísimo, entonces ya queda completa. Con eso yo digo, a ver, ¿quién le dice algo más a la foliación? ¿Ya no? Le sacaste toda la información, está la foliación completa. Y todo esto es una prueba analítica, nada de computadora. La computadora nos ayuda, pero la prueba es analítica. Bueno, 3 dibujos con lo que concluyo. Este es el toro y estas son las separatrices. Aquí Monterde nos ayudó para hacer el dibujo. Él no contribuyó, le agradecemos, ¿no? Pero cuando lo platiqué, ¿no? Entonces, fíjense, son los 4 puntos umbilicos, esos que están allá arriba. 2 allá arriba, que son las estrellas, ¿no? Y las separatrices. Y luego tenemos allí los círculos cerrados y esa sería la cuestión. Fuera de esos cinturones, ¿no?, de los tirantes que tenemos allí, todo está constituido por círculos unitarios, por círculos, curvas que se cierran. ¿Ok? Entonces, ese es el fenómeno que se encontró, que está probado analíticamente. Posteriormente pueden ver aquí la otra. Esa es la homología, fíjense, está súper padre, ¿no? Entonces, ¿qué? La homología necesitamos 4 ciclos. Entonces, fíjense, las moradas nos dan 2, estoy uniendo separatrices, obviamente, y las verdes nos dan 2.
Todas esas son separatrices. Como ven, esas son las estrellas, ¿no? La estrella, ahí lo que tienes que combinar las de máxima con las de mínima, ¿sí? No solo las de pura máxima, sino, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver que arriba hay dos, en este umbilico que está aquí, hay dos separatrices moradas, pero llegan dos verdes. ¿Qué quiere decir eso? No es que tenga 4 distintas, es que tiene 4 si consideras la continuación de las líneas punteadas, que sería esta, esta y esta. Entonces, esa es la unión como generamos la homología. ¿Ok? Y bueno, pues los generadores de la homología, creo que aquí ya, bueno, ya lo puse, perdón, se me salió. Eso era lo que quería platicar. Pues está completo entero. ¿Alguien tiene alguna pregunta, Federico? ¿Qué parte de la homología fue la que clarificó las cosas? ¿Cómo llegó la homología para la geometría específicamente? Bueno, la idea esencialmente es que cuando quieres dar la descripción, o por lo menos yo como yo lo consideré, si tú quieres dar la descripción topológica de las foliaciones, pues es natural que establezca la relación entre la homología y sus generadores, ¿no? Y las líneas de curvatura, ¿sí? Entonces ahora, ese por un lado. Por otro lado, tú sabes que la homología depende, pues es un invariante ahí topológico, ¿no? Entonces tiene ciclos, ¿no? Que tiene muchos representantes. Entonces uno podría decir, bueno, es posible que encuentres algunos representantes y juegues con ellos para eso, pero necesitas la descripción, lo que estás diciendo. Entonces, ¿cómo le haces para describir? La descripción local la tenemos, pero no, la descripción local global la teníamos como círculos que se enredan, pero cuando hicimos el cálculo en la ecuación misma, encontramos que tenían esa expresión específica que